Bueno, pues buenos días, bienvenidos a esta sesión donde vamos a tratar un tema que desde hace tiempo también os estáis pidiendo, que es cómo afrontar una nueva normativa que se pone en marcha en octubre, que es NIS2, que afecta a infraestructuras críticas y que en esta segunda versión pues, ha ampliado el alcance. Por ejemplo, se verán afectadas pues, empresas de sectores como alimentación o logística. Y para ello tenemos hoy con nosotros a Miguel Peral, que es arquitecto de soluciones de IoT de Cisco, que nos va a explicar pues, bueno, algunos aspectos de NIS2 y cómo algunas de las soluciones de Cisco nos van a ayudar primero a protegernos, ¿vale? A identificar pues todos esos activos, protocolos que podemos tener en un entorno de IoT, en una industria, en una infraestructura crítica. Y luego, por supuesto, pues a esa parte de compliance con esta normativa. Así que buenos días, Miguel. ¿Qué tal estás? Buenos días, sí. Aquí esperando que llegue la hora de calor. Todo bien. Muy bien. Pues nada, deseando escucharte a ver qué luz nos da sobre esta normativa de NIS2 y cómo Cisco, pues bueno, nos puede ayudar, ¿vale? A cumplirla. ¿De acuerdo? Pues como Daniel ha dicho, yo soy arquitecto de soluciones de la parte de IoT industrial en el equipo europeo. Y lo que voy a hablar hoy es un poquito una introducción de lo que está ocurriendo con NIS2, requerimientos, sectores afectados. Y luego voy a ir también explicando cómo podemos desde Cisco ayudar a cumplir ciertos requerimientos de NIS2, ¿no? Y finalizaré con una demo de una herramienta fundamental que tenemos en Cisco para dar visibilidad en el entorno industrial y ayudar también a cumplir con la normativa de NIS2, la Directiva Europea. Sin más, voy a empezar a compartir mi pantalla. A ver, y bienvenidos a todos. Y voy a arrancar con unas noticias frescas. Si estáis al día en estos estudios de mercado a nivel de análisis de empresas de seguridad, Forrester, una de ellas, ha nombrado a Cisco otra vez líder en seguridad OT, ¿no? Y eso es debido al conjunto de herramientas, en parte es debido al conjunto de herramientas que voy a explicar ahora, cómo podemos integrar nuestra solución de seguridad OT en un cliente y cubrir tanto la visibilidad como la segmentación, como el acceso remoto, todo de una manera integrada en una misma arquitectura. Y esto es uno de los valores principales por los que Forrester ha elegido a Cisco otra vez líder en seguridad OT. Tenéis información de ello en la web, en cisco.com, en diferentes blogs. Y bueno, quería un poco arrancar con estas buenas noticias y ahora ya voy a pasar a lo que es el asunto de hoy que nos lleva, que es el NIS2. NIS2 es es la evolución del anterior NIST y lo que está ocurriendo con el NIS2 es que, bueno, ahora como ha comentado Daniel, en octubre ya se va a ejecutar esta nueva directiva europea y eso va a implicar obligaciones, ¿no? Dentro de las empresas afectadas en Europa. Voy a explicar en los siguientes 25 minutos aproximadamente por qué es importante el NIS2, cuáles son los requerimientos y cómo podemos proteger en las redes industriales y a la vez cumplir o ayudar a cumplir parte de esa normativa NIS2. Y también comentaré brevemente las ofertas que tenemos para poder ayudaros a hacer esos estudios, ¿no? O análisis de vuestras redes de la mano de Orbe con paquetes, ¿no? especializados para ello. ¿Qué está ocurriendo a nivel de por qué NIS2 se va a ejecutar a partir de octubre? ¿Por qué la Unión Europea, ¿no? está creando este tipo de normativas nuevas? Es porque cada vez hay mayor amenazas, más amenazas en el entorno industrial que vienen de diferentes tipos de vectores, ¿no? Pues,
cada vez incluso más focalizadas al entorno industrial. Antes algunas amenazas eran un poco más genéricas, ¿no? Para el entorno de IT, pero cada vez se han ido especializando más, ¿no? Esas intrusiones, esa capacidad de recoger datos o entrar dentro de la red industrial y con protocolos ya y análisis de protocolos más específicos de ese entorno. Y esto está haciendo que cada vez sea más complicado poder contener, ¿no?, todos esos ataques. Por todo ello, el NIS2 contempla una serie de dominios de protección, que es lo que voy a explicar luego, y por eso Cisco está también tan enfocado a proteger en esos entornos industriales, ¿no?, con diferentes herramientas que voy a ir explicando ahora a continuación. ¿Qué sectores había antes incluidos en el NIS 1 o el NIST? Pues principalmente eran el sector de energía, transporte, aguas, sanidad, pero esto ha ido creciendo y ahora con el NIS 2 ya afecta o impacta a más sectores, ¿no? Residuos, manufacturing, farmacéutico y otro tipo de sectores. Esto, digamos, va a entrar, como hemos dicho antes, en octubre. Luego habrá un proceso por cada país, tienen que establecer diferentes leyes locales, ¿no?, para de obligado cumplimiento de las diferentes empresas incluidas en el NIS 2. Y también se van a definir una serie de penalizaciones, ¿no?, multas, si estas empresas no cumplen con lo que se pida en NIS 2, ¿no? Incluso multas bastante importantes en función de las ganancias de cada empresa. Como veis aquí, pues hasta un 2% de los beneficios globales. Incluso personal de CEOs o personal del equipo directivo podría estar responsable de cumplir con esta normativa. Podría ir a penas de cárcel, ¿no?, en el principio, pero bueno, ya se verá, ¿no?, cómo acaba. Pero bueno, que es bastante importante, ¿no?, al fin y al cabo, ¿no?, todo lo que implica y la importancia que se le da de esta normativa europea. Hay como tres diferentes ángulos a la hora de ejecutar o implementar esas medidas que se explican en el NIS 2. Una es a nivel de organización, tener herramientas para poder medir análisis de riesgos, de gestión, cómo se manejan los incidentes, cómo se manejan las crisis ante una amenaza, políticas y procedimientos. Luego está la capa más técnica, en donde aquí se incluyen diferentes requerimientos, como pueden ser la gestión de los dispositivos, cómo dar acceso seguro remoto a dispositivos internos, el habilitar la autenticación multifactor o la criptografía, ¿no?, la encriptación. Y por último, a nivel operacional, pues cómo implementar mejores prácticas de ciberseguridad dentro del personal de la empresa, ¿no?, de los empleados, cómo minimizar, ¿no?, ese impacto o cuando entra una amenaza, pues que todo el personal esté más preparado para contenerla, qué gestiones de vulnerabilidades hay activas dentro de la empresa, cuál es la seguridad en la cadena de suministro, o también la formación que se le da a los empleados, ¿no?, de la empresa para que estén preparados en esas mejores prácticas de ciberseguridad industrial o de ciberseguridad en general. Digamos que estos son los principales dominios, ¿no?, de medidas del NIS 2. Hay una serie de obligaciones en cuanto a este activo, como por ejemplo que es obligado que en 24 horas se notifique un incidente o que en 72 horas, los 3 días, se mande un reporte de un informe de seguimiento y un reporte final en un mes, ¿no? Bueno, son en un principio los pasos a seguir cuando se identifica un incidente de ciberseguridad. Y como comentaba antes, puede haber consecuencias, ¿no?, muy importantes a nivel de gestión de la empresa y del mantenimiento de esa certificación en NIS 2 si no se cumplen, ¿no?, con esas normativas, ¿no?, esas exigencias. Tenemos una hoja muy completa en Cisco. Ahí tenéis el URL, el enlace abajo. La documentación se podrá compartir con vosotros.
donde ese documento explica pues, de manera más detallada lo que yo estoy introduciendo, ¿no? Evidentemente no tengo el tiempo para cubrir todo lo que implica NIS2, pero en este documento sí que podéis tener más información si lo queréis descargar para entender mejor lo que implica y cómo decís que hemos trabajado para cumplirlo, ¿no? Para ayudar a nuestros clientes a cumplir con NIS2 en la parte que nos toca, ¿no? ¿Vale? Es un poco la introducción al NIS2. Ahora lo que voy a hablar es cómo podemos desde Cisco ayudar a cumplir con, con esos requerimientos con varios productos que tenemos en el portfolio. A nivel de ciberseguridad, el supply chain, la cadena de suministro, es uno de los factores que puede introducir amenazas dentro de o riesgos de ciberseguridad dentro de la empresa. Hay como diferentes fuentes en las que se pueden originar estos tipos de riesgos de ciberseguridad. La cadena de suministro, uno, porque en entornos industriales es muy habitual que diferentes empresas que trabajan en el ecosistema del negocio introduzcan una línea de producción nueva o un sistema nuevo de monitorización o un sistema nuevo de fabricación, y esos son equipos que no están bajo el total control, ¿no?, de la red industrial o del propio cliente. Entonces hay que tener un poco esa como una fuente de amenaza, ¿no? Luego la segunda es los propios sistemas internos que están operando en la red industrial pueden mandar comunicaciones hacia el exterior. Cada vez es más normal que se manden telemetrías, que se haga una conexión contra la nube para descargar un archivo o unas métricas. Y esto es otra fuente, ¿no?, de amenaza de ciberseguridad si no se tiene bajo control, ¿no? Ese tipo de comunicaciones que quizás hace años no eran tan habituales, pero a día de hoy ya son más habituales, ¿no? El poder conectar el entorno industrial que estaba típicamente aislado hacia las nuevas nubes o nuevos sistemas para poder habilitar mantenimiento predictivo o acceso remoto, etc. Por último, el acceso remoto, en concreto, habitualmente, bueno, todavía es bastante común ir a una red industrial para hacer un mantenimiento por parte de un ingeniero de un fabricante, pero también ya la tendencia es a ir llevando esto hacia un acceso remoto, ¿no? El que no tengan que viajar hasta una red industrial y configurar un PLC, sino que desde su propio hogar o de la propia empresa de esa empresa de mantenimiento, pues se conecte con el VPN, con un acceso remoto, y eso también está introduciendo nuevos factores o riesgos de ciberseguridad en la red industrial. Todos estos elementos son los que voy a ir explicando ahora con el tiempo que tengo para que entendáis cómo podemos ayudar a optimizar, ¿no?, todas estas funciones del negocio con herramientas de visibilidad y de seguridad industrial. ¿Qué ocurre con el supply chain, con la cadena de suministro? Pues, como comentaba antes, diferentes fabricantes introducen en las redes de un cliente diferentes elementos. Algunos elementos son de switches industriales, por ejemplo, para poder montar una línea de producción. Otros pueden ser sensores que dan visibilidad para poder recoger la telemetría en otra línea de producción, por ejemplo, o en otro tipo de entornos. O algún otro fabricante tiene que colocar un gateway para poder dar acceso remoto. Es otro equipo más que no conocemos, se introduce en la red para poder dar acceso remoto a ese usuario. O sistemas inalámbricos que también se implementan para, por ejemplo, una máquina se pueda mover dentro de una red industrial con Wi-Fi o con otro tipo de tecnología, con 5G, sin tener que cablear, ¿no?, sin tener que estar cableando siempre esa maquinaria. Todos estos son retos para la ciberseguridad industrial, ¿no? En el portfolio de Cisco, ¿cómo podemos ayudar a que esas amenazas se reduzcan? Implementando soluciones de switching, de routing o de wireless industrial de Cisco que cumplen con la normativa 62443-4, podemos ayudar porque, por ejemplo, la parte 1 de esa normativa indica una serie de requerimientos a la hora de desarrollo del producto del switch o del router, como introducir mecanismos de seguridad integrados dentro del propio equipo o firmas digitales o evitar que se manipule la configuración con criptación o encriptar líneas de punto a punto entre los switches
etcétera. Una serie de componentes de ciberseguridad que ya van, digamos, nativos dentro del propio producto de Cisco, de los que veis aquí, a nivel de switching, de routing y de wireless. O también cómo poder cumplir a nivel funcional con diferentes elementos para proteger un puerto, para proteger una lista de acceso, crear una serie de funciones de software que corren en el propio switch, el propio router o en el propio access point, que cumplen con esta normativa que es digamos, de las referentes en el mercado del entorno industrial, 62443. ¿Vale? ¿Qué nos encontramos también en entornos industriales? Pues la visibilidad a veces es muy limitada a la hora de entender qué dispositivos industriales hay conectados en la red. Tampoco hay un sistema todavía, en muchos casos, de gestión de vulnerabilidades, o es bastante pobre. Hay escapes, digamos, o fugas de datos a través de la DMZ. Incluso hay veces que no hay una DMZ industrial para separar el entorno de IT del entorno de OT. Y nosotros, digamos, aconsejamos también a implementar ese tipo de separaciones, ¿no?, entre el entorno de IT y de OT, y que cualquier amenaza que entre en el entorno de IT no pueda viajar, ¿no?, hacia el entorno de OT, sino que separe la DMZ. Incluso cualquier dato que se tenga que recoger de una aplicación que esté dentro de la red industrial, que no se ataque directamente al dato, ¿no?, viajando hacia esa aplicación, sino que se haga una aplicación espejo en la DMZ donde se duplique esa información y se exponga ahí, ¿no?, el dato hacia la red exterior. Nunca se ataque directamente hacia la red OT desde la red IT o desde la nube. También vemos que hay déficit a la hora de detectar malware en el entorno industrial, o que hay redes bastante planas, ¿no? Todavía vemos muchas redes industriales donde no hay VLANs o hay solamente un par de VLANs y no hay segmentación. Claro, esto es un peligro porque en el momento que entre un malware, una amenaza dentro de la red industrial, es fácil que se propague, ¿no?, horizontalmente de una línea de producción a otra, por ejemplo, si no hay una segmentación interna. ¿Cómo podemos ayudar desde Cisco a dar visibilidad en todos estos aspectos que comentaba? Y luego veremos cómo podemos también dar apoyo a implementar la segmentación. En cuanto a la visibilidad, tenemos esta herramienta llamada Cisco Cyber Vision, que ahora en unos minutos haré una demostración. Y con esta herramienta vamos a poder descubrir el inventariado dentro de la red industrial, también qué comunicaciones están ocurriendo entre diferentes elementos, un reporte de vulnerabilidades de todo lo que hay, de todos los dispositivos de la red industrial, indicar un nivel de riesgo de cada dispositivo mediante una serie de fórmulas teniendo en cuenta varios factores, y también la detección instantánea de amenazas con el motor de IDS de Snort, que podemos integrar también dentro de la solución. Si vemos el inventariado, que luego voy aquí un poco más rápido porque como voy a hacer la demostración, lo dejo con las slides, pero lo que vais a ver luego es pues cómo podemos movernos dentro de un mapa de comunicaciones y detectar diferentes fabricantes de PLC, de HMI, de entrada-salida, etcétera, ¿no? Esto lo voy a explicar luego con la demostración, tanto inventariado como comunicaciones entre los diferentes dispositivos, ¿no? O también las vulnerabilidades, descubrir esas vulnerabilidades que van directamente vinculadas a cada dispositivo encontrado en la red en función del nivel por ejemplo, de la versión de firmware y del fabricante y modelo y versión del producto, o el nivel de riesgo también que se puede estimar en función de una serie de factores. A nivel de intrusión, podemos, como comentaba antes, habilitar el IDS. Eso no lo tengo en la demo, pero entonces para que lo entendáis mejor, en paralelo a lo que es el motor de visibilidad de Cisco Cyber Vision, se puede ejecutar en paralelo el motor de IDS. Y el motor de IDS, pues esa serie de firmas de Snort de Cisco, y podemos detectar cualquier tipo de amenaza dentro de esas firmas de manera instantánea. La otra variante de Cisco Cyber Vision es poder detectar anomalías, es decir, que la herramienta aprende durante un tiempo cuál es el tráfico normal de la red industrial, y en el momento que haya una desviación de ese tráfico normal porque hay un nuevo dispositivo que no existía antes,
porque hay una comunicación que ya no existía entre un PLC y otro tipo de elemento en la red, pues se salta, ¿no?, el aviso y se detecta esa anomalía por la herramienta. ¿Cuál es la ventaja principal de Cisco frente a la competencia? Y una de las razones por la que Forrester ha nombrado líder a Cisco en seguridad OT es porque nosotros podemos integrar el sensor de visibilidad de la red dentro del propio producto de switch o de router de la red industrial. Los equipos que mostré antes, switches y routers industriales, muchos de ellos, y cada nueva generación que ya casi sale en el portfolio de Cisco, viene soportado con un sensor de Cisco CyberVision. Esto quiere decir que dentro del switch industrial o del router hay un componente de Edge Computing con CPU, memoria y almacenamiento dedicado para correr ese contenedor de Cisco CyberVision del sensor, como veis aquí a la derecha, y que lo que va a hacer es directamente analizar el tráfico en local, en este punto de la red. No manda tráfico como otras soluciones desde un punto a otro de la red, o no manda un spam dentro de la propia red industrial, sino que ahí mismo se analiza y lo que se manda al final es resultados son metadatos, que veis aquí, entre el sensor y una consola central. Y esto realmente es como un 5% aproximadamente del tráfico total que se genera en cada punto de la red donde está el sensor actuando. Con lo cual, ese ancho de banda queda muy reducido y ya sí que es mucho más factible poder mandar ese datos o metadatos dentro de la red industrial con una VLAN diferente, con una política de calidad de servicio diferente, pero ya no estamos generando un tráfico disruptivo, ¿no?, dentro de la red industrial. Y este es uno de los principales fuertes de la solución. Eso era visibilidad hacia alto nivel, luego enseño una demo. Lo que podemos hacer luego es, además, segmentación. Cisco CyberVision lo que nos va a dar es la visibilidad, nos va a descubrir la red, inventariado, comunicaciones. Pero luego si añadimos otra herramienta que se llama Cisco ISE, Identity Service Engine, lo que podemos hacer es complementar la solución y añadir segmentación. Por ejemplo, Cisco CyberVision puede descubrir que en la red tenemos una serie de PLCs de Schneider, de Siemens, de Rodwell, con versión de firmware que están en esta celda de producción. Toda esa información de contexto se le manda a Cisco ISE. Cisco ISE es un servidor de control de acceso de Cisco, que de hace ya muchos años, que es válido tanto para la parte de la red, una red IT estándar como una red industrial. ¿Cuál es la ventaja cuando se integra en una red industrial de Cisco ISE? Que utiliza Cisco CyberVision para poder complementar la información de contexto de una dirección MAC, por ejemplo, que se descubre en un puerto de un switch industrial. Si, por ejemplo, conectamos un PLC de Siemens a un puerto de Cisco, de un switch de Cisco de industrial, lo que va a ver el switch es una dirección MAC que entra, ¿no? ¿Cómo podemos autenticar que ese PLC lo queremos incluir en un grupo de acceso, ¿no?, dentro de la red? Pues bien, lo que hace Cisco CyberVision es mandarle a Cisco ISE, decir, esta MAC address pertenece a este PLC de Schneider con esta versión de firmware que está situado en esta posición de la red industrial. Y esta información, con esta matriz de compatibilidad que tenéis aquí en Cisco ISE, lo que hacemos es decirle, vale, pues todo lo que se descubra que esté dentro de la celda 1 de producción sí que puede hablar entre ellos, pero no puede hablar con los elementos que estén dentro de la celda 2 de producción. ¿Quién dice que un equipo está en celda 1 o en celda 2? O lo dice Cisco CyberVision porque automáticamente lo detecta, o vosotros podéis configurar en la consola de Cisco CyberVision personalmente, personalizadamente, añadir o quitar elementos de unos de grupos lógicos que veis aquí. Celda 19, Manufacturing IO, Scala, HMI. Estos son grupos lógicos que podéis definir a vuestro gusto y dentro de esos grupos lógicos añadir diferentes cajas, ¿no? Cajas son elementos que tenéis aquí, componentes industriales. Cuando se hace esto, automáticamente se dispara un cambio de rol en el Cisco ISE y entonces ya, si por ejemplo metéis un equipo dentro de celda 19, un nuevo PLC, este equipo, perdón, en celda 2, este equipo lo que va a hacer es decirle, ok, pues ahora ya tú te permito que hables con cualquier otro elemento de celda 2, pero con nadie más de la red, pero sí con un PLC en particular, ¿no? Bueno, en fin, esto es un poco para que entendáis cómo podemos
ayudar también con la segmentación de una manera más sencilla, sin tener que estar, digamos, configurando listas de acceso manualmente o tener que crear VLANs. Se puede hacer con una red totalmente plana con etiquetado virtual, que se llama SGT, ¿no? Y esta solución. De manera que no tenéis que estar reconfigurando las subredes ni redefiniendo la red industrial, sino la misma red plana la podemos segmentar con este etiquetado y esta solución integrada de Cisco ISE con Cisco Cybevision. ¿Vale? ¿Cómo podemos ayudar a cumplir ahora los requerimientos de NIS2 desde Cisco Cybevision? Pues análisis de riesgos lo tenemos soportado con el índice de riesgos que soporta la herramienta y con los reportes en cuanto a la postura en seguridad de cada elemento. La prevención de incidentes, que cumpliendo con la normativa 62443, podemos hacer segmentación por zonas dentro de la red industrial con Cisco ISE. Detección de incidentes y respuestas, como he explicado antes, con el IDS que se puede habilitar en paralelo, podemos detectar cualquier amenaza de manera instantánea. Gestión de vulnerabilidades también está cubierto con el Cisco Cybevision, podemos descubrir las vulnerabilidades de cada. Luego en la demo lo voy a mostrar, cómo se pueden reportar las vulnerabilidades. Y también se pide en NIS2 un poco de higiene de ciberseguridad o higiene de la red IT o UT. Y aquí lo podemos tener pues con este mantenimiento del inventariado de los dispositivos, de las actividades y cualquier pista que pueda dar en cuanto a la seguridad. La herramienta nos da y nos actualiza siempre el inventariado y las actividades que estáis viendo dentro de ahí. De esa manera podemos mantener esa higiene, digamos, de la red industrial. ¿Vale? Ahora pasamos a lo que es otro campo, que es el acceso remoto. El acceso remoto es uno de los principales asuntos que discutimos con la mayoría de los clientes, cómo podemos dar acceso remoto a esos empresas de terceros o incluso los propios empleados de la misma empresa de una manera segura, ¿no? Y que no suponga una nueva fuente de amenazas desde el exterior hacia la red local. Y además es una exigencia también de NIS2, ¿no? Poder tener ese nivel de seguridad de acceso remoto. Hay una herramienta en Cisco que se llama Cisco Secure Equipment Access, que lo que hacemos es, dentro del propio switch industrial o el router industrial, incluimos un agente, al igual que ocurría con lo que explicaba antes Cisco Cybevision, corre en la parte de computing de estos productos y esta gente lo que hace es una especie de proxy o un broker entre el PLC local y el usuario que está en la nube que se conecta para entrar en la consola, por ejemplo, de un PLC, ¿no? Y poder cambiar el programa o poder actualizar el software o lo que tenga que hacer. Entonces, esta solución integrada entre la nube de Cisco y el software que corren los equipos se llama Cisco Secure Equipment Access. No hace falta nada de hardware. Va integrado en el propio switch o router que ya está funcionando para dar servicios de red, ¿no? en la red industrial. Lo que hacemos es, con esta gente es el que establece la conexión local, por ejemplo, con SSH o con Telnet o VNC o cualquier protocolo RDP para llegar a la consola local, pero eso es una conexión local. Luego entre el switch y la nube hay una conexión segura en la cual el usuario remoto que va a entrar a ese PLC lo que hace es entrar en la nube de Cisco primero. Entra ahí y ahí se le va a presentar con un botón que puede pinchar o pulsar en el que se le va a permitir abrir un navegador para ir contra esa consola, pero él nunca accede directamente a esa consola, del PLC que está en campo. Él accede a la interfaz de la nube y ahí en función de su rol se le da acceso a una serie de dispositivos o a lo mejor solamente a uno. Y cuando pinche no tiene ni siquiera que saber o que guardar credenciales del PLC. Él entra con su usuario de email y su password, ¿no? Y con autenticación multifactor. Con lo cual se le esconde todo cualquier tipo de información confidencial para acceder al PLC local y además vosotros como clientes podéis controlar de qué hora a qué hora se puede conectar, podéis entrar dentro de la sesión si queréis y ver lo que está haciendo, se puede grabar la sesión también para luego examinar qué ocurrió o se puede interrumpir también la sesión si queremos, ¿no? De repente si vemos que puede ser una amenaza para el funcionamiento de la red industrial podemos interrumpir la sesión. ¿Vale? Como explicaba antes, eso es un poco lo que tenéis aquí, lo que vería el usuario remoto. Pues bueno, pues por aquí puedo entrar a un equipo u otro mediante web o VNC y cuando pincha automáticamente se le abre en su PC la consola para poder entrar al PLC local, pero nunca está directamente en la red. Hay una posibilidad que se llama SEA Plus
de poder integrar la solución de una manera más nativa en la red, haciendo una actualización punto a punto. Pero bueno, eso sería ya un añadido que se llama SEA Plus y requiere instalar un agente en el cliente, en el PC del cliente o en el Mac del cliente de la que se conecta del exterior. ¿Cómo podemos ayudar con esta herramienta para cumplir NIS 2? En NIS 2 se exigen políticas también de acceso remoto y lo que podemos ofrecer es en toda parte que se exige de NIS 2, autenticación fortalecida con el single sign-on, con el multifactor, o poder el least privilege access policies, o sea, podemos poder dar políticas de acceso a destinos concretos y aislar el acceso a cualquier otro elemento externo adicional. Con agente o sin agente se puede establecer la conexión remota y con gestión de políticas del tiempo de cuando acceder con el acceso remoto de ese dispositivo local, ¿no? Y las auditorías que también se exigen y con las que, como he explicado antes, se pueden revisar las grabaciones de lo que se ha hecho, hay logs también que informan de los diferentes eventos en acceso remoto con esta herramienta. Ya por concluir, hay una herramienta, un documento muy específico del NIS 2. El que expliqué antes, el documento era genérico del NIS 2 y este es un documento concreto del NIS 2 para OT, ¿no? Que también os podéis descargar si queréis. Y aquí lo que se examina en más detalle es qué parte del portfolio de industrial de Cisco ayuda a cumplir con esas normativas y esos requerimientos del NIS 2, ¿no? Que es un poco lo que yo he ido ahora comentando, pero con mayor detalle, ¿no? En este documento, que al igual que el otro es público, se puede descargar, ningún problema. ¿Vale? Acabando ya antes de la demo, ¿qué voy a hacer? Comentar que tenemos dentro de los servicios de Cisco, junto con otros partners como Orbe, pues la posibilidad de ofrecer paquetes de auditorías. Y con Orbe estamos trabajando en ello para que puedan daros servicios de assessment o auditorías de vuestra red industrial con herramientas como Cisco Cyber Vision y que os den ese mapa del estado actual de vuestra red. También es un punto inicial en el que luego examinar y estudiar en conjunto cómo podemos evolucionar esa arquitectura de red hacia una red más segura, a lo mejor empezando a aislar determinados recursos, estableciendo una DMZ industrial entre IT y OT, o cómo podemos proteger elementos más críticos evitando cierta exposición al entorno exterior, o deshabilitando ciertos protocolos, o habilitando acceso remoto, o segmentación, ¿no? Interna, ¿no? Todo eso es, digamos, antes de hacer ese tipo de evolución hay que hacer un buen análisis de la red industrial, ¿no? Y eso es en lo que estamos trabajando y con los que, pues, si queréis, pues podéis hablar más adelante con Orbe y lo vemos juntos, estos paquetes que tenemos. ¿Vale? Este sería el portfolio de Cisco, para que hagáis una idea, industrial. No voy a hablar de nada en detalle, es para que tengáis conocimiento que tenemos una serie de portfolios dentro de Switch industrial, tanto en DIN, Rail DIN, en Rack, con diferentes tipos de funcionalidades, de velocidades de puertos, de PoE, no PoE, con más o menos categorías de regularización. También tenemos rutas industriales, tenemos soluciones también integradas, placas PCI, donde incorporan switching y routing industrial, la placa que se puede integrar en un elemento tercero cuando un switch estándar o un router estándar no se puede integrar por dimensiones. Tenemos un portfolio también de wireless industrial, con Wi-Fi, con LoRaWAN o con la solución de Cure, Cisco Ultra Reliable Wireless Backhaul, que es muy sofisticada para crear enlaces punto a punto multipunto o en movilidad. Toda la parte de ciberseguridad industrial que ya he explicado. Luego también soluciones de edge computing para que podáis meter vuestro propio desarrollo de una aplicación como contenedor corriendo dentro de un switch de Cisco o un router de Cisco. Y sistemas de gestión como el IoT Operation Dashboard, que es, por ejemplo, el que se utiliza en la nube para que vosotros podáis configurar las políticas de acceso a la red de los usuarios remotos y también es el mismo portal en el que acceden los usuarios remotos para autenticarse y acceder a ese PLC en campo a través de esta consola en la nube. ¿Vale?
Hay un par de clientes que, bueno, que sí que, que son públicos, les puedo contar, donde se han montado soluciones de ese tipo. En el caso, por ejemplo, de Albuquerque, pues aquí hay una empresa de aguas en la que se tenían que modernizar y cumplir con una serie de nuevos requerimientos, a lo mejor no iguales que el NIS 2, pero gira en torno siempre a la ciberseguridad y la protección. Evidentemente, aguas es un sector crítico para la ciudadanía. Y era una red ya antigua y aquí se actualizó con los SCADA y se decidió optar por una red nueva de switch industriales Cisco 3400 y Catalyst 9300 del entorno de IT con el sensor de Cisco Cybevision integrado. Porque este sensor que comentaba antes de análisis de red industrial corre también en switches de IT, no solamente en industriales. O sea, si tenéis una red, por ejemplo, en la que parte de la red sí que es industrial, pero parte no es industrial, igualmente el sensor puede correr y dar visibilidad en diferentes niveles de la red, de la arquitectura vuestra. También se montaron firewalls industriales, los ISO 3000, y bueno, pues al final se consiguió unos resultados para incrementar esa visibilidad en los dispositivos, en las comunicaciones y permitiendo cumplir con esas nuevas regulaciones. El otro caso es una empresa de manufacturing aquí en Europa. En este caso no se podía contar el nombre, no se puede contar el nombre. Y aquí también se perseguía ya empezar a trabajar con la regulación del NIS anterior y el nuevo también NIS 2. Y igualmente se desplegaron switches industriales con Cisco Cybevision en una primera planta. Y se integró también con IBM QRadar, porque Cisco Cybevision se puede integrar con diferentes SOCs. Si estáis al tanto de la noticia de Cisco, Cisco ha comprado también Splunk hace recientemente, Splunk como un SIEM, de una aplicación que podemos integrar y también mandar a eventos a Splunk desde Cisco Cybevision, y con lo cual incrementa aún más el valor de la propuesta de valor de Cisco en cuanto a la ciberseguridad industrial. ¿Ok? Bueno, un par de referencias que dejo en estas que también recibiréis, enlaces de interés. Y en lo que respecta al contenido de presentación de slide, he acabado. Y voy a pasar a la demo, pero bueno, Daniel, ¿hay alguna pregunta o Miguel para aclarar? De momento no, los Vale. que nos estáis escuchando en directo, si tenéis alguna pregunta nos la podéis trasladar, ¿vale? Yo creo que lo ha condensado muy bien Miguel, cuál es un poco pues la estrategia de Cisco y en qué nos pueden ayudar, ¿vale? En estos entornos de IoT y de industria, ¿vale? En esa parte de OT de industria. Y bueno, ahora vamos a ver una demo de CyberVision, ¿vale? Que es una de las soluciones fundamentales a la hora de tener esa visibilidad de todo lo que está ocurriendo en la red OT y, bueno, que permite numerosas integraciones con otras soluciones de Cisco. ¿Vale? ¿Ya la tienes, no, Miguel? Sí, está aquí. Sí, sí. Perfecto. Vale. Pues esta es la consola de CyberVision. Digamos, aquí es donde se mandan todos esos metadatos, ¿no? Que explicaba antes en una transparencia, en donde los sensores que están distribuidos en la red corriendo en los diferentes productos de switching y de routing. También tenemos sensores que son independientes, es decir, que se puede correr un hardware que no sea un switch o un router, en aquellos casos en los que todavía en el cliente no haya un switch que lo soporte o un router que lo soporte, no hay problema porque podemos también trabajar con soluciones híbridas. Pues esa información llega aquí a esta consola central, que puede correr, puede estar en la nube o puede estar también on-premise, y se analiza todo aquí, ¿no? O sea, se condensa, se incluye todo, se integra todo en la consola. Lo que podemos ir viendo, por ejemplo, es, por un lado, en este ejemplo que tengo en esta demostración, tenemos estos presets. Los presets son como vistas personalizadas de los datos que llegan a la consola. Si no hacemos ningún tipo de filtrado, lo que tenemos es toda esta información de aquí, ¿no? En este caso, pues 71 dispositivos, más de 100 actividades, ¿no? Y si vemos un mapa de todas esas actividades, pues es un poco caótico, ¿verdad? Ver todo esto es complicado de analizar de esta forma, ¿no? Déjame que voy a mover esto para acá, esto para acá. Es complicado. Por ello,
tenemos en la herramienta estos presets, ¿vale? Que podemos incluso personalizar. Ya hay muchos que vienen creados por la propia herramienta, pero podéis crear vuestros propios con el filtrado que tenéis a la izquierda. Entonces, si yo pincho uno de estos presets, lo que voy a tener es una vista específica en función de los filtros que tengáis definidos aquí a la izquierda, ¿no? Y esto nos va a ayudar a focalizarnos en la parte de la red que nos interesa. Una vez que estáis aquí, lo que veis son elementos, el inventariado y los mapas de comunicaciones entre ellos. Esto no es una topología física, esto es quién habla con quién, topología lógica y qué tipo de comandos o de instrucciones se están mandando, ¿no? Si yo, por ejemplo, me meto y quiero analizar la comunicación entre este dispositivo de cómputo de VMware con este PLC de Rockwell, pues vemos aquí que hay una serie de flujos, de eventos, una serie de tipos de comunicaciones, de alarmas, de autenticaciones, de acceso a base de datos. Todo eso queda aquí registrado, ¿no? Podéis pinchar también un elemento en concreto, en lugar de una actividad, un elemento, como por ejemplo en este equipo de Siemens, y veis pues, que forma parte de una operación de lectura de variables o de tráfico broadcast, o también tiene comunicación con SCADA, información resumida también de las actividades, pero incluso si pincháis aquí, en este Technical Sheet, lo que se abre ya es información más completa, ¿no? De este elemento, de las propiedades, las variables, de las actividades de las que forma parte, si tiene componentes o no, explicación de este tipo de, de tags que están asignados al dispositivo, el Risk Score, que el Risk Score es esta fórmula que la herramienta integra en base a una serie de factores como exposición a determinados tipos de actividades o las vulnerabilidades. Pero si os voy a enseñar lo que es el inventariado en sí, ¿no? Si por ejemplo queremos ver qué inventariado hay dentro de ese preset, pues os va a mostrar la herramienta este listado, voy a cerrar esto por aquí, con dispositivos, con el grupo al que pertenece. Este es un grupo lógico que se puede cambiar si queremos. Las actividades, cuando se empezó esta actividad, fue la última vez que se detectó actividad, las direcciones IP, las MAC, el índice de riesgo asignado por la herramienta, si está expuesto a comunicaciones externas o no, desde ese elemento. Estos tags son identificadores o atributos que se le asignan automáticamente por la herramienta en función de ese análisis de paquetes que se hace en el sensor. Y de esta manera se categoriza, ¿no? el dispositivo según su tipo y según la actividad que está ejerciendo con otros, ¿no? Pues aquí vemos que esto es un dispositivo de entrada-salida, un controlador, o forma parte de un acceso remoto, las actividades que están ocurriendo, las vulnerabilidades detectadas, el fabricante y luego el sistema operativo, el modelo, la versión de firmware, ¿no? Cuando está disponible. Entonces, pinchando desde aquí en cualquiera de estos dispositivos, pues podemos tener acceso en cualquier momento a información detallada, ¿no? De los componentes, por ejemplo, en este caso, este equipo de Siemens tiene dispositivos de entrada-salida, tiene módulos, o sea, es un dispositivo con diferentes componentes, ¿no? Cada componente está registrado dentro de la herramienta y podemos ir al Technical Sheet de aquí, igual que hice anteriormente, y ver todas las propiedades que se han detectado, ¿no? De este dispositivo de Siemens, ¿no? La versión de firmware, de hardware, de todas las versiones Mac asociadas por sus componentes, ¿no? Y bueno, información muy, muy completa. Y si queremos bajar a nivel de componentes, pues aquí tendríamos la información, ¿no? De este tipo a este nivel de componentes. Luego, si pasamos a Risk Score, igualmente aquí podemos ver que en función de las vulnerabilidades que sean detectadas, de las actividades que forman parte del equipo, del impacto en el grupo o el tipo de dispositivo, pues se le asigna un índice de riesgo, ¿no? En rojo ya lo que se recomienda es que se empiece a mirar, ¿no? Intentar llevarlo hacia la zona más naranja o verde, que sería un equipo con menos riesgo dentro de la zona industrial,
dentro de la red industrial y aquí pues, bueno, pues te da pistas de cómo poder hacerlo. A lo mejor hay que actualizar el firmware para poder no estar expuesto a una vulnerabilidad, ¿no? A nivel de seguridad, aquí tenéis todas las vulnerabilidades detectadas para ese dispositivo concreto, ¿no? En cualquier momento, pues se puede abrir, se puede ir al CVE, que lo lista. Un segundo, ahora. Y esto lo tenéis disponible y en cualquier momento, pues se puede acceder aquí y ver en qué consiste esa vulnerabilidad detectada para ese dispositivo. Si pinchamos en actividades, aquí lo que tenemos es qué actividades forman parte, están ocurriendo contra ese dispositivo y qué otros dispositivos se comunican contra ese dispositivo, ¿no? Es un mapa concreto del entorno de ese dispositivo, ¿no? Que podemos ver. Es un micromapa, ¿no? Dentro del mapa completo de Cisco Cybersecurity para poder ver qué está ocurriendo, ¿no? Vale, y ya por aquí, lo voy a dejar, a ver. Vale, esto sería como, digamos, el inventariado. Luego tendremos la lista de actividades, que es como un inventariado, pero de actividades, ¿no? Aquí, si os fijáis, veis dispositivo A, dispositivo B, ¿no? ¿Quién, este contra este? Hay una serie de comunicaciones, hay una serie de flujos, de paquetes, que están también registrados por la herramienta, ¿no? Y podemos acceder a toda esta información de flujos, ¿no? Al detalle, ¿no? De por qué flujos son los que están ocurriendo, entre qué dos dispositivos, a qué hora ocurrió esa actividad. Todo esto queda registrado en este mapa, digamos, de actividades. Vulnerabilidades. Aquí lo que visteis antes fueron las vulnerabilidades contra un dispositivo, pero aquí lo que tenemos son vulnerabilidades de un conjunto, de un preset, de un mapa, de un conjunto de dispositivos. Entonces es un resumen de vulnerabilidades, ¿no? Entonces cuando vemos aquí, por ejemplo, una vulnerabilidad de Windows SMB, y aquí veis a la derecha que está afectado por 6 dispositivos, ¿no? Estos 6 dispositivos, pues si le pincháis, veis cuáles son, ¿no? Digamos, es como un reporte de resumen de todas las vulnerabilidades que hay en ese conjunto en ese mapa, en esa base de datos de dispositivos descubiertos. Algo que también es muy interesante es poder mapear esas comunicaciones siguiendo el modelo de Purview, ¿no? A lo mejor para el equipo de OT, pues que puedan ver niveles 0,1 más de sensores, autómatas, niveles 2 o niveles 3, 4 ya más en los aplicativos de la red industrial. Y aquí, digamos, de esta manera poder dar esa perspectiva, ¿no? Poder ver las comunicaciones siguiendo el modelo Purview, que puede ser más claro, ¿no? Para según qué persona dentro del equipo. Security Insights, esto nos da información adicional de qué tipo de peticiones, por ejemplo, hacia el exterior, DNS, están ocurriendo, o HTTP, ¿no? O qué dispositivos, qué flujos no están categorizados todavía, o qué dispositivos están realizando comunicaciones externas, ¿no? Como este de aquí, por ejemplo, este equipo de Windows 10. ¿Vale? Eso es un poco la parte para explorar, ¿no? Dentro de la herramienta. Luego tenemos los reportes. Tenemos reportes de PLC, de vulnerabilidades, de actividades. Por ejemplo, si quiero o de inventariado. Por ejemplo, si pincho en inventariado, quiero crear un nuevo reporte del último año, por ejemplo, en Excel o en HTML. Lo pongo en HTML, lo doy a generar. Y entonces el dispositivo me lo va a generar y queda aquí registrado. Me lo puedo descargar. Y me va a enseñar aquí, en una página web diferente, me enseña el reporte que siempre podéis descargar y de vez en cuando entregar a diferentes interlocutores que a lo mejor quieran revisar cuál es el inventariado o si, por ejemplo, en el NIS 2 hay que mandar un reporte del inventariado actual de la red industrial, pues, por ejemplo, se puede hacer de esta forma, ¿no? Con ese tipo de reportes que ya van integrados dentro de la herramienta de Cisco Cybersecurity, ¿vale? Luego tenemos eventos. Estos eventos quedan registrados aquí también en función de varios niveles de crítico, alto, medio, bajo. Pues un nivel crítico pues son, por ejemplo, actuaciones contra un dispositivo industrial o un descubrimiento de una amenaza por una firma de IDS. Eventos, digamos, a nivel alto sería pues arrancar una CPU, para una CPU. Siempre se puede pinchar aquí y ver qué fue en concreto, ¿no? Por qué está ese evento registrado en esta consola.
medios ya son pues, de comunicaciones, más a nivel de información, ¿no? Todos esos eventos se pueden luego exportar automáticamente con syslog hacia la consola, por ejemplo, de Cisco de Splunk, ¿no? U otros tipos de SIEMs también que soportan interacción con Cisco Services, para que esa información quede también registrada en vuestro SOC. Eh, Luego tenemos la parte de monitorización, que sería el poder detectar cuando hay anomalías. Cuando tenemos una serie de días o horas corriendo la herramienta, podemos grabar un estado actual, ¿no? Digamos un estado normal del tráfico. Cuando se compara estado normal del tráfico con tráfico real y se detecta que ha habido un cambio en cuanto a que hay descubierto nuevos componentes o nuevos tipos de actividades, te lo reporta aquí la herramienta. Y puedes ver qué tipo de actividades. Y puedes decirle a la herramienta, vale, esta actividad es normal. Es normal. Por lo tanto, lo voy a reconocer y me la va a integrar dentro del baseline, dentro del patrón normal de reconocimiento. Y ya a la siguiente vez no salta alarma, ¿no? Pero eso es un poco para que podáis ver cómo se pueden detectar anomalías dentro de la capa, digamos, de la capa de aprendizaje de la herramienta. Y ya con esto voy a acabar porque lo que me queda es la parte de enseñar cómo buscar, pero no tiene sentido ya. Y prefiero parar por si hubiera alguna pregunta o un comentario por vuestra parte, Daniel, en lo que veáis. Yo ya he acabado con la demostración. Sí, nada, ha sido muy, muy ilustrativo, Miguel, porque con esta demo hemos comprobado todo lo que bueno, no todo, pero bueno, parte, lo más importante de lo que podemos conseguir con una solución como Cybervision, ¿vale? Así que bueno, si hay alguna pregunta, es el momento también de que la trasladéis, ¿vale? Sin ningún problema. Y bueno, yo me he apuntado aquí pues algunas conclusiones, ¿no? de cierre. Has comentado al principio, pues bueno, que al final es importante trasladar NIS2 a la dirección porque lo que nos estamos encontrando es que hay muchas organizaciones que no son conscientes de que están dentro de este alcance y cuando hablamos con los departamentos pues de producción, de OT, de seguridad, de IT en general, lo que les pedimos es que lo trasladéis a dirección por lo que ha comentado Miguel, porque la dirección puede incurrir en sanciones a nivel personal, ¿vale? Y las sanciones a nivel de empresa pues pueden ser pues importantes, ¿vale? Mínimo 7 millones de euros y bueno, pues del 2% hasta el 2% de la facturación, ¿vale? Hemos visto que los equipos de Cisco cumplen la normativa de ciberseguridad industrial, la IEC 62443, ¿vale? Algo que es muy importante, ¿vale? Y que se hace mucho hincapié, ya que muchas veces las redes industriales en infraestructuras críticas o en industria se han ido construyendo pues con switches entre comillas industriales, pero bueno, por aquello del rango extendido de temperatura o porque son de carril DIN, ¿vale? Pero no cumplen a lo mejor esta normativa de ciberseguridad industrial y no están preparados para normativas como NIS2, pues porque sencillamente el fabricante pues tampoco da actualizaciones, por ejemplo, del firmware de esos equipos, ¿vale? En cuanto a los riesgos, pues hemos visto que, bueno, el primero que hay productos que son menos seguros, ¿vale? Que no son seguros dentro de la cadena de suministro, ¿vale? Y es importante tener el equipamiento dentro de la cadena de suministro que sea de fabricantes reconocidos, que nos den actualizaciones en cuanto sale una vulnerabilidad, ¿vale? En segundo lugar, pues bueno, esas conexiones entre la red OT y todas las redes externas, ¿vale? Incluso en Internet, nos ha explicado Miguel que cada vez más se está enviando tráfico de la red OT a otras redes exteriores, ¿vale? De proveedores o bueno, incluso de esa misma organización, pero fuera de esa fábrica. Y por último, pues otro de los riesgos importantes es el acceso. Remoto de personas, tanto internas de la organización como de personal externo. Y en cuanto a las soluciones, pues bueno, hemos visto una solución
que, reitero, es fundamental, ¿vale? Tenerlas en redes de IoT y en redes industriales, que es CyberVision. La ventaja de Cisco es que estas soluciones que tiene se pueden integrar en el hardware. Cisco es un fabricante de hardware y de software. Con lo cual, pues bueno, al poder implementar, por ejemplo, los sensores de CyberVision tanto en algunas gamas de switches o de routers, lo que hacemos es que incrementamos notablemente la eficiencia en cuanto a ancho de banda, ¿vale? Ya que no tenemos que hacer, pues como hacen otros fabricantes, puertos de mirror, que, pues bueno, multiplicamos por n el ancho de banda, aparte que ese switch donde hacemos un mirror, pues lo sobrecargamos. Y por último hemos visto, pues bueno, la parte de segmentación que puede hacer Cisco con Cisco ISE. Y por último, pues bueno, recuerdo un tema también que ha dicho Miguel, que es que Orbi y Cisco os pueden hacer un assessment, una auditoría de vuestra infraestructura de IoT si tenéis presupuesto para abordar un proyecto, ¿vale? De ciberseguridad industrial. Y nada, simplemente podéis contactar con nosotros y os daremos más detalles de en qué consiste esta auditoría. ¿De acuerdo? Así que nada, Miguel, me queda darte las gracias, ¿vale? Por esta sesión, ¿vale? Hemos cumplido horario, ha sido, pues bueno, una sesión donde hemos visto esa parte de NIS 2, algunas de los puntos, algunos de los puntos que dice NIS 2, que es más amplio, ¿vale? Nos has dado también ahí, pues bueno, algún enlace donde podemos verlo más en detalle y sobre todo, pues bueno, cómo algunas de estas soluciones nos van a ayudar a cumplir con esos puntos que hemos visto, ¿vale? Así que no sé si tienes algo más, Miguel. No, nada, nada. Desear que paséis un buen día, vacaciones y que cualquier cosa habláis con el equipo de Orbe y trabajamos en lo que veáis en cuanto a ciberseguridad industrial o red industrial. Pues muchas gracias, Miguel. Que paséis un gran día a todos. Adiós, nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego, adiós.